Transmite Radio Anglicana. ...24 horas... siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Tu palabra es la luz. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. ¿Qué tal, Noel? Muchas gracias por tu bienvenida. Muy buenas tardes a ti, al equipo, a los equipos, mejor dicho, de Radio Anglicana, a nuestros amigos oyentes que hoy también sin duda nos ayudarán a hacer el programa. Y he dicho buenas tardes, pero creo que tendría que estar diciendo ya buenas noches por lo que estoy mirando aquí por la ventana. Totalmente, ya empieza a oscurecer más pronto de lo previsto, pero bueno, ya estamos en las puertas del otoño, así que mañana comenzamos este nuevo ciclo del año. Y bueno, a ver qué nos trae el otoño, Juan Mari. Pues ojalá nos traiga un poquito más de fresco, ¿verdad? Total. Que es lo que nos hace falta. La estación del verano ha sido terrible. Sí. Y agua, pero no, por desgracia, como la que está cayendo a veces, que es torrencial. Totalmente. Sino agua de la buena. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Nosotros en nuestro programa de la palabra hoy continuamos con las reflexiones en torno al libro de los números. En esta ocasión nuestro tema que nos ocupa es Nuevo censo, nuevas disposiciones. Así que este sería el tema para este programa. Y analizaremos el capítulo 26, 27, 28, 29 y 30, del 26 al 30 del libro de los números. También recordamos a nuestros queridos oyentes que en este momento están conectados con nosotros, tanto en la página web de radioanglicana.es como en las aplicaciones móviles, y aquellos también que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de vídeo, tanto en Facebook como también en las distintas plataformas, entre ellas kit.com. Les animamos a que si en algún momento del programa tienen alguna inquietud, algún aporte, alguna sugerencia, pueden hacérnosla llegar de inmediato en el número de WhatsApp, el 698-680696. Los que están fuera de España, anteponiendo el signo positivo, mismo número, 698-680696, o a través de la aplicación móvil. Ahí tienen un enlace directo para escribir a nuestro WhatsApp, y como siempre sois vosotros los que enriquecéis también este programa mediante vuestros aportes, vuestras preguntas, vuestros comentarios. También saludamos a los hermanos que nos escuchan en la retransmisión que hacen nuestros hermanos de Radio San Juan y Radio San Mateo, que en este momento están retransmitiendo en directo este espacio de Radio Anglicana. Así que muchísimas gracias, y vamos a comenzar como siempre poniéndonos en las manos de Dios, poniendo este espacio, este programa en las manos de Dios, y sobre todo pidiendo también al Espíritu Santo que este encuentro que vamos a tener con este tema del libro de los números, sea Él el que dirija, sea Él el que nos inspire lo que debemos decir, para que todo sea para la mayor honra y gloria de Dios. Así que adelante, Juan Mari, pongámonos en manos de Dios. Sí, así es. En tus manos, Señor y Padre nuestro, queremos ponernos ahora, en este preciso momento en que iniciamos el programa, y en tus manos también, Señor y Padre nuestro, ponemos el programa completo, las reflexiones que vamos a compartir, las preguntas que nos van a hacer los amigos que nos ayudan a realizarlo. Y también, Señor, en estos momentos queremos pedirte tu bendición, una bendición muy especial, muy grande, para todas aquellas personas que escuchan nuestro programa en todo el mundo, especialmente aquellas personas que están buscando
el mensaje de tu palabra, de la Sagrada Escritura, el mensaje de la luz, el mensaje de la vida, el mensaje de la esperanza que únicamente Cristo Jesús puede darnos, y que incluso en textos tan antiguos como puede ser el libro de los Números puede encontrarse con tu ayuda. También, Señor, nos acordamos en esta tarde de todas aquellas personas que sufren en este mundo, que están pasando por dificultades de todo tipo, y te pedimos, Señor, que tú proveas para ellos y que también les des esperanza, juntamente como a nosotros. Gracias por escuchar nuestras oraciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Como os hemos anunciado, nuevo censo, nuevas disposiciones, capítulo del 26 al capítulo 30 del libro de los Números. Allí estará basada nuestro tema de hoy, nuestras reflexiones hoy en torno a este libro maravilloso de los Números, que es uno de los libros que más nos hemos extendido, Juan Mari. Ya llevamos 11 programas con este, sí. 11 programas, y aún nos queda alguno más por allí, de manera que ha sido... Y considero que ha sido un estudio bastante en profundidad en torno a este libro, y esperemos que, como ha sido hasta hoy, siga siendo de mucho provecho para el pueblo de Dios. Así es. Bueno, nuevo censo, nuevas disposiciones, Juan María. El libro comenzaba con un censo y vimos que el primer capítulo pues ya hablaba de ello. ¿Qué motiva este nuevo censo en este momento de la historia de Israel? Sí, has dicho muy bien, empezaba con un censo, ¿no? Por eso me acuerdo que decíamos allá en el programa inicial que esta era una de las razones por las cuales a este libro se le dio, en la versión griega del Antiguo Testamento, el título de Números, ¿no? Los judíos le llaman en el desierto, bueno, pues los judíos alejandrinos le llamaron Números, precisamente por aquel censo. Sí, la pregunta está muy bien formulada, porque el libro se había iniciado con un censo. Entonces, ¿qué razón había, no? ¿O qué motivo tenían para realizar uno nuevo? Fijémonos bien que, según lo que dan a entender las tradiciones que se recopilan aquí en el libro de los Números, la verdad es que habían transcurrido muchos años desde aquel primer censo con el que se inicia el libro, a los pies del monte Sinaí. Habían transcurrido muchos años desde aquel censo, y en el momento en que se realiza este segundo, recordemos un poco cómo ha sido la trayectoria del pueblo de Israel. Han pasado prácticamente 40 años, ¿verdad? O casi 40 años. En esos 40 años el pueblo de Israel había sido diezmado en el desierto. El pueblo había sufrido, por ejemplo, la gran crisis que mencionábamos recientemente, ¿no? El asunto aquel tan horrible, ese punto tan oscuro de la historia de Israel, que fue la crisis de Baal Peor, ¿no? O sea que en estos momentos el cómputo total de hombres disponibles para la guerra pues era, y así es como lo descubre Israel al efectuar este censo, Moisés cuando efectúa este censo, era menor que el que habían imputado al principio, al pie del Sinaí. Ahora resulta que, según lo que nos da el censo, el libro de los Números nos dice que en este segundo censo había hombres aptos para el servicio militar, 601.730. Una cifra menor que la que se encontró 40 años antes. O sea, era necesario que Israel conociera su realidad, era necesario que Israel encarase la realidad que se le venía encima, de tener que cruzar a la tierra prometida, pero con menos efectivos militares que los que había tenido al inicio de su peregrinación, ¿no? Sin duda, esto tenía que motivar que Israel pues reflexionara, a ver por qué razón les había ocurrido eso y cómo podían hacer frente a aquella coyuntura. Sí, porque recuerdo, Juan Mari, que hablábamos en ese primer programa que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, de que habían tribus que solo una tribu tenía esa cantidad de soldados, que era un super mega ejército, vamos, que comenzaba.
Tenemos una pregunta que ya se nos habían adelantado una hermana oyente y nos pregunta que si tiene algún significado teológico ese número de 601.630 o es simplemente un dato. Bueno, es un dato y al mismo tiempo tiene una gran enseñanza teológica, por supuesto. Si comparamos esta cifra con la que tenían al comienzo de la peregrinación, veremos que Israel ha sufrido una merma notable. Una merma notable en efectivos militares significa pues una merma notable en sus posibilidades, no ya de conquista de la tierra, sino también de defenderse de ataques enemigos, ¿no? De ataques extranjeros. Y significa también, aquí está la cuestión que nuestra hermana nos pregunta y con muy buen tino, la cuestión teológica. ¿Qué había ocurrido para que la promesa divina, que era que el pueblo se multiplicaría, que el pueblo aumentaría, qué había ocurrido para que disminuyera? ¿Quiere decir que Dios se había olvidado de sus promesas? O como dicen algunos, pues que Dios se movía conforme a las circunstancias. Evidentemente hay una realidad, y es que el pueblo de Israel no ha sido fiel a Dios en esa peregrinación por el desierto. La merma es evidente, pero sin embargo, como decías tú mismo, Noel, era un número enorme de efectivos, ¿verdad? Si se toma así literalmente, evidentemente, ¿no? Ya habíamos explicado en su día que había ciertas complicaciones con las cifras del Antiguo Testamento. En cualquier caso, es evidente que Dios no había abandonado a su pueblo, ni muchísimo menos, al contrario, lo había ido dirigiendo a pesar de todo, pues por esa larga travesía del desierto con tantas rebeliones, tantas desobediencias, tantos problemas. A pesar de todo, Dios estaba ahí. Entonces, aunque no parecía en principio que se cumpliera la promesa de que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo muy grande, sin embargo, la gran realidad es que Dios estaba allí. Dios continuaba con ellos, Dios continuaba guiándolos, Dios continuaba dirigiéndolos, Dios continuaba guardándolos, protegiéndolos, ya decimos, a pesar de todo. Israel, al ver esta cifra, al serle comunicada esa cifra, hermanos, hoy somos tantos, es decir, muchos menos de lo que éramos antes, era algo que tenía que impulsar, vamos a decir así, o si queremos decirlo de una forma más edulcorada, convidar a Israel a que reflexionara por qué había sucedido aquello. Es decir, catequesis divina, como han dicho algunas veces algunos exegetas y teólogos, Dios enseña a su pueblo incluso a través de los elementos más negativos. Siempre con este sentido de ese primer censo, Juan Mari, también tenemos otra pregunta. Este sirvió para la repartición de las tierras, pero ¿por qué no se habla del número de las tribus? ¿Del número de las tribus? Sí. ¿En el sentido de? Me imagino que en el sentido de la cantidad de personas por cada tribu. Bueno, lógicamente, sí que se va a hablar de las tribus, concretamente un poquito más adelante, e incluso se va a indicar que hay unas tribus que sufrieron una gran merma poblacional. ¿Y cuáles serían esas tribus que...? Estas tribus son, vamos a ver, las que más se ve, todas evidentemente sufren una merma, evidentemente, ¿no? Porque, en fin, las pérdidas han sido generales, pero hay dos muy importantes que se van a ver terriblemente afectadas. La primera de todas ellas, la tribu de Rubén. Para la tribu de Rubén, este segundo censo, si lo entendemos así, es un verdadero descalabro. Pensemos una cosa, según el orden del nacimiento de los hijos de Jacob, del patriarca Jacob, Rubén es el primogénito. De alguna forma, y eso lo hemos visto también en algún otro capítulo del libro de los números, cuando hay la rebelión de Coré y Datán y Abiram, en fin, los rubenitas eran conscientes
de que eran ellos quienes debían ser la tribu dirigente de Israel. Pero sin embargo, este censo les muestra una trágica realidad. Están muy disminuidos. Su poder es prácticamente inexistente. Su influencia en Israel es prácticamente inexistente. La segunda tribu, pues es el segundo hijo de Jacob, Simeón. La tribu de Simeón es un caso muy curioso en las Sagradas Escrituras. Simeón llega a disminuir o a ver tan disminuida su influencia debido al número de efectivos que tenía y de población real con la que contaba, que lo que está anunciando aquí este censo ya es su desaparición. De hecho, andando el tiempo, como nos muestran, por ejemplo, los libros de los jueces ya, y sobre todo los libros de los reyes y libros de las crónicas, realmente la tribu de Simeón llegó a desaparecer. La tribu de Simeón llega a desaparecer como tal tribu y se integran sus escasos habitantes en la tribu de Judá. De hecho, en el libro de los jueces se va a decir que y en Josué, cuando se hace el reparto de la tierra, la tribu de Simeón era ya tan sumamente pequeña, tan sumamente poco numerosa, que les dieron el territorio dentro de la tribu de Judá, que era mucho más grande y que tenía mucha más tierra para ocupar, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo el censo, este segundo censo, decíamos antes, atendiendo a la pregunta de esta amiga nuestra, ¿no?, del significado teológico, por supuesto que lo tenía. Israel tenía que aprender a calibrar su realidad y a interrogarse por ella, y desde luego vemos claramente que este censo evidencia que ha habido un vuelco total en la realidad del pueblo de Israel, y la tribu más importante, o la que tendría que haber sido más importante, pierde por completo su influencia. Y la segunda tribu en el orden, que es la tribu de Simeón, prácticamente está al borde de la extinción, una extinción que será una realidad, pues, en algunos libros posteriores. En el capítulo 27 del 6 al 11 se habla de las diferentes maneras de distribuir la herencia. Sin embargo, nunca se nombra a la madre. ¿Por qué se dejaban así a las esposas fuera de la distribución de herencias? Nos preguntan. Sí, es que es una pregunta muy lógica, porque cualquier lector de la Biblia hoy se va a dar cuenta de eso, de esa realidad. Tengamos en cuenta que las sociedades orientales antiguas, como era Israel, y muchas modernas de hoy, pero sobre todo en lo que estamos viendo, la sociedad israelita antigua, era una sociedad exclusivamente patriarcal. Entonces, todo lo que fuera herencias o todo lo que fuera pertenencia a una tribu concreta o a una parte concreta del pueblo, tenía que ser siempre a través de la figura paterna, nunca de la materna. E incluso, fijémonos bien, hay una disposición que no se encuentra en Números, se encuentra en el libro del Deuteronomio, que es lo que se llama la ley del levirato, que es una ley aberrante, evidentemente, una ley pagana, asimilada por Israel. Si un hombre moría sin hijos, sin descendencia, no cuenta para nada a su esposa, o sus esposas si tenía varias, como era normal en aquel momento. Si un hombre moría sin hijos, su hermano tenía que tomar a su cuñada y engendrar con ella un hijo. Pero ese hijo no contaría nunca como suyo, sino como el del hermano fallecido. Hasta tal punto la sociedad patriarcal incidía en la importancia de la figura masculina, que desde luego las mujeres estaban vistas únicamente, pero ya digo, no es solamente en aquella época, también sucede hoy muchas veces en las culturas del Medio Oriente, especialmente los árabes, para quien, no todos, pero para quienes normalmente la mujer es simplemente un instrumento de procreación. Es el hombre quien da su nombre al linaje, a la familia, y es a través de él cómo se van a realizar los repartos, las herencias, se van a distribuir los bienes e incluso las responsabilidades.
En estos capítulos que estamos analizando empieza a aparecer la figura de Josué, hijo de Nun. ¿Qué responsabilidades va adquiriendo este mozo en el camino y por qué, Juan Mario? Sí, Josué es mencionado ya en el libro del Éxodo, aparece ya como uno de los, diríamos así, auxiliares más directos o ayudantes directos de Moisés, pero es importante destacar muy bien por esta pregunta, que es de una gran trascendencia para lo que será después la historia futura de Israel. A partir de este momento se considera ya que Josué va a ser precisamente el sucesor, ni más ni menos, de Moisés en el caudillaje de Israel. Hasta este momento Josué es digamos, un ayudante fiel, un ayudante comprometido, un ayudante responsable de todo aquello que Moisés le ordena, pero a partir de este momento alcanza un grado mucho mayor en sus responsabilidades, que es ni más ni menos ser el sucesor del legislador de Israel. Pensemos que, según la historia narrada anteriormente en el libro de los Números, Josué había sido, juntamente con Caleb, fiel a Dios en un momento muy delicado de la historia de Israel. Ambos eran los únicos supervivientes de aquellos célebres 12 espías, ¿verdad? Recordamos bien la historia, que fueron enviados por Moisés para recorrer la tierra de Canaán y para hacer una descripción de ella, ¿no? Lo que motivó todo aquel informe negativo que habían dado los otros 10 espías, no Josué ni Caleb precisamente, que habían sido muy positivos en ello, y aquella sublevación general del pueblo de Israel diciendo que no querían entrar en la tierra que se les había prometido. En estos momentos, cuando se nombra ya directamente a Josué como sucesor de Moisés, fijémonos bien que Josué es ya un hombre mayor. Es un hombre de edad muy avanzada y juntamente con Caleb es el único superviviente de toda aquella generación del Éxodo. Todos los demás habían ido falleciendo en el desierto, o sea que era un testigo viviente de lo que había sido la redención de Israel del poder de Egipto, ¿no? A ver, al recibir de Moisés esa imposición de manos que simbolizaba la transferencia de autoridad, ¿no? Digamos así, la sucesión de autoridad en presencia del sumo sacerdote Eleazar, por medio de esa ceremonia, Josué quedaba ya constituido, digamos, legalmente y ante todo el pueblo, como la cabeza visible de Israel, como el jefe de Israel, con el encargo, ni más ni menos, de introducir al pueblo a la tierra prometida. Volvemos a insistir, aquella tierra que él había explorado y que era, junto con Caleb, el único superviviente de toda aquella generación. Esto es muy importante, ¿no? A ver, el libro que lleva el nombre de Josué más adelante, pues va a dar pleno testimonio acerca de cómo Josué pudo llevar adelante este cometido que se le había encomendado. Surge la pregunta, y creo que es lógico, ¿por qué fue elegido Josué como sucesor de Moisés y no fue uno de los hijos de Moisés quien recibiera este acometido? Claro, es lógico pensarlo, ¿verdad? Ahora, fijémonos bien, la pregunta es importante porque, desde luego, si nos damos cuenta al leer con atención lo que nos narra, por ejemplo, el Éxodo, el libro del Éxodo, lo que nos narra aquí el libro de Números, nos vamos a dar cuenta de que las tradiciones sagradas indican que no es Moisés quien escoge, sino que es Dios. No es Moisés quien decide tú serás mi sucesor, sino que es Dios quien le dice a Moisés, es Josué tu sucesor. Y de la familia, de lo que es la familia de Moisés, que sin duda la tuvo, recordamos que con su matrimonio con Séfora, la hija del sumo sacerdote Jetro, había tenido 2 hijos, ¿no? Uno de ellos de nombre Gersón y el otro de nombre Eliezer. Bueno, pues de esta familia de Moisés
no hay demasiada información, por no decir que no hay ninguna, ¿no?, en el resto de las Sagradas Escrituras. Únicamente hay un versículo que está en el libro de los Jueces, capítulo 18 y versículo 30, donde se da a entender que cierto descendiente de Moisés, concretamente un nieto suyo, pues llegó a ser sacerdote, pero no precisamente en el santuario, digamos, oficial de Israel, sino en un santuario paralelo. Es decir, que no queda demasiado bien la familia de Moisés en este caso, ¿no? Ahora, ese texto plantea en el hebreo original ciertos problemas textuales, o sea que no está demasiado claro lo que ocurre, ¿no? Fijémonos que en el libro de los Números, a lo largo de todo él, en el libro que estamos reflexionando en estos días, ni siquiera se plantea, vamos, ni de lejos, no hay ningún pasaje, ¿no?, que plantee la probabilidad de una especie de caudillaje hereditario, ¿no?, o de una dinastía mosaica, ¿no? Dios vio en Josué unas cualidades que otros sin duda no tenían, y lo que Dios ordenó, que fue que a Josué como sucesor de Moisés, era lo mejor posible para el pueblo de Israel. Y como decimos, de la familia de Moisés no hay más que pinceladas, una por aquí, otra por allá, pero tan sumamente dispersas que no nos permiten ver el cuadro completo. Luego nos encontramos con las hijas de Zelofehad, que hacen una especie de petición. ¿Qué refleja esa historia de petición de las hijas de este señor? Bueno, pues por un lado una gran osadía por parte de ellas, ¿no? Después de todo lo que habíamos dicho antes de la condición de la mujer en Israel, pues una gran osadía, pero por otro lado también refleja algo, ¿verdad? Y es que nos encontramos con uno de esos textos así dispersos, sueltos, por decir así, en el Antiguo Testamento, en los que se valora la figura femenina, ¿verdad? A ver, el poder recibir una herencia con pleno derecho constituía pues un reconocimiento tácito y expreso de la dignidad de estas mujeres como seres humanos, como personas, ¿no? E incluso aún dentro de un mundo como era el mundo oriental, el mundo del Antiguo Testamento, en el que la mujer, como hemos dicho, estaba relegada a una serie de funciones y no más allá de ello, pues una historia como la de las hijas de Zelofehad pues presenta rasgos de una gran apertura, pero eso será ya, son anticipaciones de lo que sería luego el mensaje cristiano, pero anticipaciones muy lentas para nuestro gusto. A nosotros nos hubiera gustado que todas estas pinceladas a favor del reconocimiento de las mujeres como seres humanos de pleno derecho, pues hubiera sido más abundante, ¿verdad? Pero no lo es. Hemos de tener en cuenta que el Antiguo Testamento forma parte de un mundo, está inscrito en una cultura, en unos medios vitales que están ahí y que no se pueden obviar. Pero bueno, esta historia pues es una de esas historias del Antiguo Testamento que para un lector actual, sobre todo si es cristiano, pues le dejan pues encendida una pequeña llamita de esperanza diciendo, bueno, menos mal, algo estaba sucediendo en Israel. Más adelante, por supuesto, cuando llega el Nuevo Testamento y llega la plenitud de la luz, pues evidentemente, como dirá San Pablo, en Cristo Jesús no hay ni hombre ni mujer, y eso está claro, ¿no? Pero no se entendía así en el mundo antiguo. Esta historia es un pequeño resquicio de esperanza. Claro, nos comentan incluso de que hasta qué punto era relegada la mujer, que no era contada ni en los censos. Que luego en el Nuevo Testamento aún se mantiene cierto aspecto de esto, cuando en el Evangelio se nos dice de que en la multiplicación de los panes dice que no se contaron ni las mujeres ni los niños. ¿Qué cosas? Sí, e incluso, perdona Noel, incluso en las genealogías de Jesús,
la que presenta el Evangelio de San Mateo al principio en su primer capítulo y la que presenta el Evangelio según San Lucas en otro capítulo un poquito más tarde, son genealogías de varones, nunca Sí. son genealogías de mujeres, ¿no? Sí. Evidentemente el mundo que conoció Jesús era el mundo judío y por lo tanto en ese mundo judío pues existía todavía un peso de tradición muy fuerte que relegaba a la mujer. Jesús no lo va a hacer así, evidentemente. Jesús en este sentido, y eso se ve claramente en los evangelios, especialmente el de Lucas, Jesús va a ser muy rupturista en relación con esto, ¿no? Pero no se podía impedir que la cultura fuera la que fuera, fuera la que era, efectivamente. Nos hacen una pregunta que puede resultar graciosa, Juan Mari, depende cómo Sí. se vea. ¿Ya habían pequeños indicios de feminismo con estas hijas de Zelofejad? Uy, seguramente sí, aunque no lo llamaran de esa manera, estamos plenamente convencidos de que para los israelitas de aquel momento, el hecho de que aquellas mujeres tuvieran la osadía de acercarse a Moisés, a Eleazar, a los dirigentes de Israel, y que les dijeran, mira, nuestro padre ha muerto, ¿y ahora qué pasa con nosotras? ¿Qué va a pasar con nuestra herencia? Estaban reivindicando una herencia, Sí. ¿no? Una herencia que hubiera correspondido a sus hermanos varones si los hubieran tenido. No los tenían. Lógicamente, cualquier israelita de esa época, de ese momento, hubiera pensado, ¿por qué están diciendo estas? ¿De qué van? Pues si no tiene hijos el pobre Zelofead, pues pasará a los hijos de sus hermanos, es decir, a los sobrinos, ¿no? Pero no, ellas fueron reivindicativas. Y es muy curioso, ahí es una nota importante, ¿verdad? Que cuando Moisés, que no se atreve a decidir, porque eso era algo muy, muy gordo, como diríamos hoy, dice que acude a Dios, es Dios quien le dice, la petición de las hijas de Zelofead es correcta. Uh-huh. O sea que quien pone por escrito estas tradiciones tiene muy buen cuidado de decir que no fue Moisés quien decidió una locura tan grande. Uh-huh. Es Dios quien lo dijo. Cuidado, no culpemos a Moisés y no digamos nada porque es palabra de Dios, ¿no? Es por eso que decíamos que son de estas pinceladas, habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Estas pinceladas que de vez en cuando ofrece el Antiguo Testamento y que vienen a anticipar lo que ya será la luz del Evangelio, incluso en este tema. Y bueno, y sin salirnos de esto, pero añadiendo un detallito más, cuando en el Antiguo Testamento, ya en el mismo libro del Éxodo y aquí en Números, se dice que María, la hermana de Moisés y Aarón, era profetisa y que dirigió a las mujeres en un cántico de alabanza cuando cruzaron el Mar Rojo. Cuando en el libro de los Números se dice que una tal Débora llegó incluso a organizar una guerra de resistencia, ella no dirigió la guerra, la puso en manos de un varón, que iba a ser quien iba a dirigir las tropas, el ejército israelí. Pero es ella la que inspira y organiza una guerra para hacer frente a los invasores, y algún otro caso más que hay por ahí, como una tal Hulda, una profetisa que vive en la época del propio Jeremías, que es profeta, pero es a ella a la que consultan sobre un libro que habían encontrado, que es el Deuteronomio. Bueno, pues eso da a entender de que, aunque es verdad que la sociedad israelita antigua era una sociedad patriarcal, de vez en cuando despuntaban algunas figuras femeninas a las que, por alguna razón, se les hacía caso y se les obedecía. Sí, totalmente. Luego en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es presentado en el templo, que está el anciano Simeón, luego también estaba la profetisa Ana, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar, Juan Mari, vamos a continuar. Siguiendo la lectura de estos capítulos que hoy nos ocupan, del 26 al 30, nos encontramos con una serie de disposiciones sobre la ofrenda, sobre todo para momentos importantes o solemnes. ¿Qué indican estas disposiciones? Precisamente para eso, para las ofrendas en las fiestas solemnes de Israel. Ajá. Son este tipo de textos, como por ejemplo Números 29, ¿no? Que es donde está el calendario este. Bueno, pues son textos que evidencian algo que habíamos dicho en el principio, ¿no? Al comenzar nuestros programas sobre el libro de los Números. Y es que la composición de este libro fue muy dificultosa y fue una especie de intento de recopilación de tradiciones muy distintas, a veces procedentes de distintos momentos, que no se quiso que se perdieran. Fijémonos bien que este calendario
este calendario festivo, ¿no? Donde se habla de las ofrendas que el pueblo tiene que presentar a Dios, pues si nos damos cuenta es el propio de una nación que vive ya asentada en un territorio muy concreto. O sea, no es un pueblo nómada el que va a llevar a cabo este calendario, ¿no? Además, por ejemplo, la descripción de las propias ofrendas, lo que se tenía que ofrendar, pues también indica eso, ¿no? Es decir, que la vida nacional de Israel, pero eso ya cuando el pueblo estuviera asentado en la tierra, que es donde procede esta tradición, esta narración, este capítulo concretamente, estaba marcada por unas celebraciones muy concretas. Y esas celebraciones debían implicar para Israel, muy importante, todo ese calendario tenía que instruir a Israel en el reconocimiento perenne, permanente, continuo, de que todo cuanto tenía procedía de Dios y que por lo tanto la ofrenda que iban a presentar en esas celebraciones era una manera de mostrar agradecimiento, es decir, devolverle a Dios un poquito de lo mucho que Dios les había dado, ¿no? Es el espíritu lo que vienen a presentar este calendario concretamente y otros que aparecen también. Lo que vienen a presentar es la idea de que Israel tiene que ser una nación, la palabra sería agradecida, una nación que reconociera la mano benefactora de su Dios. Desgraciadamente, la historia bíblica que viene después nos va a evidenciar que no fue así, pero esas disposiciones apuntaban a que Israel fuera un pueblo agradecido. Si era un pueblo que estaba sufriendo, y aparte que era un pueblo pequeño, al menos había sido menguado primeramente por serpientes, luego por guerras e historias varias, ¿cuál era la razón, aparte de agradecimiento? Se puede entender o se puede interpretar que estaban como sobreexplotando al pueblo. Los sacerdotes nos dicen, ¿no? Porque si son pobres, exigirle tanta ofrenda, pues... Juan Mari. Sí, parecería un poco un abuso de autoridad, evidentemente. Bueno, estos calendarios tenían, aparte de lo que hemos dicho, ¿no?, una finalidad muy importante. Tenemos que pensar que el pueblo de Israel, como todas las naciones de la tierra, a ver, los israelitas nunca han sido, a pesar de lo que hayan pretendido, ser un pueblo especial. Si lo han sido, es por elección divina, no porque ellos fueran distintos al resto, ¿no? O sea, por misericordia, por pura gracia de Dios. Israel, como todos los demás pueblos, pues necesitaba, todos los pueblos necesitan, el nuestro también, todos los pueblos necesitan recordar hechos capitales de su historia. Vamos a ver, si hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, miramos el calendario nacional español, pues nos vamos a encontrar con que hay una serie de festividades que son de ámbito nacional, hay otras festividades que son de ámbito regional, otras que son de ámbito local, y siempre hacen referencia, o casi siempre hacen referencia, a algún hecho o a algún personaje especialmente vinculado con la historia. O bien de la nación, o bien de la región, o bien de la provincia, o bien de la localidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice, yo qué sé, el día 25 de julio, Santiago, patrón de España, pues se hace referencia a un hecho, o sea, o a un personaje muy concreto al que se ha vinculado con la historia de España. Por ejemplo, el mes que viene, si Dios quiere, celebraremos el día 12 de octubre. Bueno, vosotros lo celebráis doblemente en Zaragoza, porque por un lado es la hispanidad, el descubrimiento de América, las naciones hispánicas, pero en Zaragoza es también la Virgen del Pilar, ¿no? O sea que es una efemérides muy importante, ¿no? Sí. A Israel le ocurría lo mismo. Israel necesitaba tener un calendario con fiestas muy marcadas, fiestas que indicaban los sacerdotes, efectivamente, fiestas en las que se recordaban los grandes hitos
de la historia nacional. Si nos damos cuenta al leer estos calendarios, vemos, por ejemplo, la fiesta de los panes ácimos, que recuerda la salida de Egipto, o, por ejemplo, la fiesta de las cabañas, o de las tiendas, o de los tabernáculos, que recuerda la estancia de Israel en el desierto. En fin, lo que ocurre es que estos calendarios, y esto es muy importante que lo sepamos y que nadie se extrañe por ello ni se rasgue las vestiduras, estos calendarios ya existían previamente en la tierra de Canaán antes de que Israel entrara. Lo que ocurre es que tenían otro significado. Por ejemplo, la fiesta que luego sería la Pascua en Israel, y que es tan importante para el pueblo judío incluso hoy, pues tenía mucho que ver con una fiesta pastoril, una fiesta en la que los pastores mataban ovejas o corderos, los comían en una gran celebración, agradeciendo a sus dioses el don de la vida, en fin, todas estas cosas, ¿no? Lo que sería después la fiesta de los tabernáculos, las cabañas o las tiendas, era una fiesta de la cosecha, cuando se cosechaba la uva. Y lógicamente cuando se cosecha la uva y se hace el vino, pues hay un gran jolgorio y una gran alegría, ¿no? Sobre todo entre los que lo prueban, ¿no? Y efectivamente, y si lo prueban en grandes cantidades, como parece ser, es lo que ocurría. Bueno, hay que tener en cuenta que eran pueblos mediterráneos y eso, pues eso también cuenta, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que luego Israel, cuando entra en la tierra de Canaán y ve esas festividades, puesto que Israel necesita recordar su historia, adopta esas festividades paganas, pero las, entre comillas, las convierte. Las convierte al judaísmo, las convierte al yavismo. La fiesta de los pastores se transforma en la fiesta de la Pascua, la liberación. La fiesta de los tabernáculos deja de ser una fiesta de jolgorio y de vino y demás y se convierte en un recuerdo del paso por el desierto. Y de todas y cada una de ellas podemos decir lo mismo. Pensemos algo. También el cristianismo ha hecho exactamente lo mismo. Muchas de las festividades de las naciones cristianas son festividades que ya existían antes, cuando esas naciones eran paganas, pero lo que hizo la Iglesia es adoptarlas y, entre comillas, convertirlas, o como han dicho algunos, bautizarlas, para que tuvieran otro sentido. Por ejemplo, la fiesta de la Navidad. Totalmente. Otra pregunta graciosa, pero vamos a ir un poquito rápido, Juan Mari, que te veo. Y la levadura era un artículo de lujo, porque estaba prohibido comerla en el tiempo de la Pascua, por ejemplo, con los ácimos que hace un momento mencionabas. Sí, bueno, la levadura en aquella época no existía como existe hoy, que es lo que llamamos levadura industrial, que se puede ir a un sitio e incluso la venden, ¿no? Sí. Levadura tal, no. La levadura en aquella época, según hemos leído en alguna ocasión, no existía como un elemento separado, sino que era la propia fermentación de los alimentos, ¿no? La propia fermentación, por ejemplo, del pan, ¿no? Es un proceso químico que se da ahí. Lo que ocurre es que la química actual ha sabido hacer levaduras que pueden servir para estas cosas. Bien, la levadura se va a entender en el Antiguo Testamento como un símbolo de pecado. Y por esta razón, en la festividad de la Pascua, todo lo que llevara levadura debía ser eliminado. Es decir, que los panes que se preparaban no se dejaban fermentar para que no tuvieran ese símbolo, ¿no? Esa simbología de pecado, que los judíos lo siguen haciendo igual hoy, ¿no? Todo lo que tenga levadura lo eliminan de sus casas en la festividad de la Pascua. No es que fuera un artículo de lujo, sino que era un proceso natural, pero procuraban que no tuviera lugar en esos momentos concretos. Ok. En el relato de las ofrendas se entremezclan leyes y mandamientos. ¿Cuál era el fin de esto? ¿Acaso era solamente recordarles o era un medio para asegurar el cumplimiento de todo esto? Era sobre todo un recordativo. Precisamente hay una constatación en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Israel no fue siempre fiel con este tema. A ver, estamos pensando un caso concreto en el libro de los jueces, y en algunos otros libros de los llamados históricos, se deja constancia
de que muchas veces los levitas no tenían para comer. Y no tenían para comer y que tenían que ofrecer sus servicios, como por ejemplo pasa en Jueces 18 con el santuario de un tal Micaía o Miqueas, que no es el santuario central, sino uno particular, un santuario evidentemente cananeo readaptado a la fe ya vista, que es ahí donde dicen que oficiaba el nieto de Moisés, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Que como los israelitas no debían ser siempre muy fieles en relación con las ofrendas que debían al santuario, pues había muchos levitas que no recibían su sustento. Son leyes que van a recordarle a Israel, que Israel tiene un deber de gratitud para con Dios. Este deber de gratitud se va a expresar de esa forma material, digamos, que es proveer para las necesidades de los levitas, pero atención, también para las necesidades de huérfanos, para las necesidades de viudas y para las necesidades de los extranjeros. De acuerdo, pues. Teníamos una última pregunta, Juan Mari. Ya has comentado algo al respecto, pero aún así te la lanzamos por si tenés algo más que añadir. Era el porqué de ese tipo de calendarios. ¿Por qué era necesario para Israel un calendario litúrgico? Ya has comentado, pero si puedes añadir algo más. Sí, bueno, el calendario litúrgico también daba una identidad al pueblo. A ver, todos los pueblos humanos, todos, en sus fiestas, sus efemérides, sus celebraciones, aparte de recordar sus hitos históricos, por decir así, también lo que hacen es reafirmar su identidad. Si Israel no hubiera dispuesto de un tipo de calendario así, pues sin nada durante todo el año que celebrar, realmente la existencia de Israel hubiera sido inhumana. Hubiera sido un pueblo que hubiera perdido por completo su razón de ser. El calendario, el recordar cada año en fiestas concretas, hoy celebramos esto y celebramos aquello, le recordaba a Israel también que él era un pueblo especial. Que luego fueran fieles o no, que se lo creyeran o no, bien, esas cosas eso es, como dicen, harina de otro costal. Pero la realidad estaba ahí. Los sacerdotes y levitas fueron los que conservaron todas estas tradiciones y fueron muy incisivos en que Israel mantuviera su identidad como pueblo santo, pueblo de Dios. Desde luego, lo hemos dicho en alguna ocasión y no lo podemos negar. Si existe hoy el Antiguo Testamento, si hoy podemos leer el Antiguo Testamento, es gracias al ministerio de los levitas, sacerdotes y levitas, que eran los únicos que sabían escribir realmente, o escribir bien en aquellas épocas, y que por otro lado eran gente muy concienciada de la misión sagrada de Israel y del culto al Dios único. Fueron ellos los que conservaron la identidad nacional de Israel, su calendario, sus festividades. Por decirlo de alguna forma, pues ellos mantuvieron viva la llama de la fe, aunque fuera a veces una llama muy débil que parecía que se apagaba. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestros oyentes que comparten con nosotros sus mensajes. Ya habéis visto, intentamos siempre sacar todas las preguntas que nos llegan. No podemos sacar todos los mensajes porque perderíamos un minuto tan valioso para el espacio, para las felicitaciones, enhorabuena y tal. Eso sí que lo omitimos, pero cuando son así comentarios y preguntas o aportaciones en torno al tema, de inmediato intentamos cuadrarlo y en muchos casos pues también reformular la pregunta. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes que hacen posible también y que enriquecen este espacio. Gracias al reverendo Juan Mari por su paciencia, por el tiempo y también por compartir con nosotros sus conocimientos. Juan Mari, como siempre, y por supuesto gracias a vosotros, que sois los que trabajáis y muy duramente para emitir el programa, y gracias a todos estos amigos que son los que hacen
el programa. Fíjate la cantidad de preguntas, ¿eh? La cantidad de preguntas que son todas inteligentes, preguntas atinadas, que nosotros nunca hubiéramos pensado a lo mejor en ellas y que sin embargo son las que dan color al programa, las que nos hacen hacerlo un programa vivo, como tiene que ser. Total. Y habíamos pensado en su momento con aquella reforma que hicimos en Radio Anglicana de los espacios, pues de media hora del espacio, 25 minutos, y es que el más corto que hemos hecho han sido de 49 minutos, Juan María. Es que no podemos. Pero no, bueno, mientras sea por causa de nuestros oyentes, así continuaremos. Así que muchísimas gracias. Les animamos a continuar dentro de 8 días, si Dios así lo permite, que vamos a seguir también con este libro de los números. Como adelanté, es uno de los libros más extensos que hemos tenido hasta el día de hoy en Radio Anglicana. Ya llevamos 11 programas con este, aún nos quedan 2 en la retaguardia, así que les animamos a estar pendientes dentro de 8 días. Recuerden que pueden escuchar la repetición de este espacio el sábado a esta misma hora. Pueden escucharlo cuando quieran también en nuestro canal de YouTube, que estará disponible dentro de una media hora aproximadamente. Y pues sin más, agradecer también a nuestros hermanos de Radio San Juan y Radio San Mateo, que ya han vuelto a retransmitir nuestra señal, agradeciéndoles, y nos vemos pues y nos escuchamos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Paso, luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.